¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el realismo literario. Así que sin más dilatación del tiempo vamos a por el tema. Muy bien, aquí lo que les muestro, lo que ustedes pueden observar en pantalla es una periodización de la literatura universal. Lo que podemos observar que en el clasicismo, bueno, se divide en dos, ¿no? El clasicismo griego y el clasicismo latino. Está relacionado pues con la literatura de Roma. Luego encontramos el medievalismo, ¿sí? Donde se dan pues literatura de un modo inicial. ¿Sí? Sobre todo van a darse estas literaturas de los cantares, ¿no? El cantar de gestas y bueno, también vamos a ver en el periodo de la Edad Media Alta al pre-renacentismo con la literatura del Trecento, ¿no? Dante Alighieri, Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio van a destacar en esta última parte. Luego llegamos al Renacimiento con Maquiavelo, con Montaigne, con Tomás Moro, con Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Algunos textos van a colocar dentro del Renacimiento a William Shakespeare, pero otros textos van a colocarlo dentro del Barroco. Muy bien, dentro del Barroco vamos a observar a estos literatos que ustedes pueden ver aquí. Después vamos a ver el neoclasicismo como una contradicción de tanto estilo que muestra el barroco, pues vamos a llegar al neoclasicismo donde se va a mostrar la intelectualidad que se había recuperado en el Renacimiento, pues de una manera más equilibrada, un poco más eh, comprensible para todas las personas. Y es por eso que comienzan a hacer fábulas y también comienzan a seguir este deseo de mensaje, este deseo de enseñanza que es característico pues del clasicismo. Por eso es neoclasicismo. Y aquí obtienen, por ejemplo, los literatos más representativos de este periodo, en el que en la imagen vamos a ver a Molière. Luego vamos a entrar al romanticismo, donde va a entrar en contradicción con el neoclasicismo, puesto que el neoclasicismo era muy intelectual y el romanticismo pues quería darle pase pues a los sentimientos. Así es que la angustia metafísica va a ser característico y entre estos autores, grandes autores del romanticismo, pues va a destacar quién, Víctor Hugo. Víctor Hugo que va a destacar en este periodo por su imagen, que va a colocarlo, que lo estamos observando, perdón, allí en el gráfico. Luego entramos ahora sí al realismo, el realismo como contradicción del romanticismo, ¿no? Esta forma de ver el mundo era muy idealista cuando en realidad pues la sociedad estaba pues convulsionada y también necesitaba un replanteamiento, ¿no? Los cuestionamientos de la realidad por lo cruel que era, por lo dura que se manifestaba, pues ahí ingresa el pensamiento realista para poder sentar los pies en la tierra, vamos a decirlo así. Luego van a venir escuelas poéticas que ya más adelante vamos a observar. Muy bien, antes de hablar acerca del realismo como una manifestación literaria, tenemos que ver el contexto del cual surge y por qué se da, ¿no? Este realismo. Bien, el movimiento realista se originó en Francia y se desarrolló aproximadamente de 1830 hasta fines del mismo siglo, ¿no? Ya estamos en el siglo XIX, mediado del siglo XIX. Muy bien, las características de este periodo, de este contexto histórico, es la consolidación del sistema capitalista, revolución industrial y la burguesía. Ya se está dando con mucha más prominencia esta diferenciación de personas que tienen mayor capital, que tienen también las herramientas de trabajo, y las otras personas que no, sino que van a estas fábricas a querer pues conseguir un trabajo y las condiciones laborales no van a ser favorables para estas personas que van a ganar poco y van a generar pues un valor añadido cuyas ganancias las van a llevar los burgueses, ¿no? Este van a ser la plusvalía y estas personas que van a trabajar en estos centros se van a ser conocidos como proletariado. Luego entramos al cientificismo, el positivismo y el darwinismo, ¿no? El positivismo a cargo de Augusto Comte, el que ya
en el cual se va a desechar aquellas especulaciones metafísicas, se va a concentrar más en aquello que se puede ver, que se puede observar, que se puede sentir, que se puede corroborar, que se puede experimentar, pero previamente se ha tenido que razonar, ¿no? Entonces tenemos una combinación de razonamiento con experimentación que van a ir de la mano, cuyo ambos van a ser fuente base para el positivismo y ya no especulaciones metafísicas, ¿no? El razonamiento, tratar de intuir a través de la razón y generar existencia, pues eso ya no va a ser muy considerado en este periodo, ¿no? Además que las ideas de Immanuel Kant van a aflorar por aquí, ¿no? Luego vamos a ver a Herbert Spencer, ¿sí? Un pariente próximo de Darwin, ¿sí? Que va a hablar acerca de la aceptación de diferencias socioeconómicas y de las culturas, ¿no? Él va a hablar acerca del evolucionismo y, bueno, va a decir que hay clases de personas que van a tener una consideración muchísimo mayor por lo mismo que representan sus culturas y otras personas que van a estar en consideración de subordinada, de inferioridad, por también cuestiones culturales, ¿no? Por factores de raza, podríamos decir también. Y esto también va a aplicarlo en lo económico, ¿no? Personas que tienen más poder adquisitivo, mayor capital, van a poder estar por encima de personas que tienen menos. Y esa diferencia también que va a ser aceptada eh, por las personas intelectuales, ¿sí? Porque esto recuerden que son argumentaciones intelectuales, no estamos hablando de biología. Darwin sí habla de biología, ¿no? Pero Herbert Spencer va a hablar acerca de va a ser una formulación filosófica de algún modo, ¿no? Una manera de ver la vida, de ver la economía, el aspecto financiero y también el aspecto cultural de razas. Muy bien, también vamos a ver las luchas sociales e ideológicas. Por ejemplo, tenemos a Mikhail Bakunin y a Pierre-Joseph Proudhon que van a velar por el anarquismo. Van a decir que no debería haber ningún sistema, ninguna jerarquía, puesto que todos somos iguales. Además que el anarquismo pues va a desechar estas diferencias que se muestran de los burgueses y de los proletariados. Así que el anarquismo es la mejor forma para poder contrarrestar esta, eh, este abuso que cometen, ¿no? Y esta diferencia que se muestra en las sociedades. Esto es con respecto al un poco ya yendo en contra de lo establecido. Mm, y también vamos a ver otra persona otro filósofo que va a sentar bases, es Marx, Carlos Marx. Y él va a hablar acerca del cambio de leyes dialécticas, ¿no? Según la dialéctica postulada por Hegel, él lo va a invertir y va a decir que las personas nos desenvolvemos en un entorno material, ¿sí? Las contradicciones que observamos son porque existen, se dan una forma de relación entre las personas. Y es así que van a haber personas que van a postular una tesis, van a haber otras personas que van a hablar o que van a postular, pues como se van a mostrar como una antítesis, y de esa contradicción pues va a haber una evolución, va a haber una respuesta, va a haber una síntesis, de modo que va a mostrar pues una conciliación y va a haber pues un avance en la sociedad. Y eso es lo que postula Marx, ¿no? También recordemos que Marx habla acerca del socialismo y del comunismo. Para poder llegar al comunismo tenemos primero antes que instaurar el socialismo. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del realismo literario, cuyas características son la oposición al sentimentalismo y al subjetivismo, claro, por lo que habíamos visto del positivismo, ¿no? Observar lo que podemos experimentar y lo que podemos razonar tiene que estar en correspondencia, ya no solamente generar existencias a través de la razón. El predominio de la narrativa, bueno, la literatura, bueno, va a predominar lo que es las novelas, por ejemplo, y eso van a estar escrito en prosa, ¿no? Van a ser narrados y ya no van a ser, pues, la producción poética va a disminuir. Luego vamos a ver la descripción y la objetividad, claro, va a priorizar ello, pues no lo que se va a observar, lo que se puede experimentar. Vamos a ver la influencia del positivismo, claro, todo vamos a querer tratar de explicarlo a través de la razón y la razón también va a ser un capital
para aquellas personas que quieren marcar el cambio, ¿no? Se va a dar muchísimo énfasis al conocimiento y todo el conocimiento se va a querer acumular. Crítica a la burguesía, bueno, por estas mismas relaciones de, entre comillas, injustas que se dieron en sus épocas, vamos a ver que va a ser muy criticada la burguesía. El estilo sencillo y directo, claro, no se va a querer hacer tan rimbombante, no se va a querer hacer tan un lenguaje que no corresponde a la realidad, sino es por eso que vamos a ver un estilo sencillo y va a ser directo. Variedades de tendencias, por ejemplo, tenemos la novela psicológica iniciada por Stendhal en Francia y vamos a ver que Dostoyevsky la va a perfeccionar y vamos a ser un referente en Rusia, ¿no? De la literatura rusa. Vamos a ver la novela sociológica a cargo de Honoré de Balzac, el francés. Vamos a ver la novela histórica con León Tolstoy y vamos a ver la novela de costumbres con Charles Dickens, ¿no? Que va a mostrar esta forma de comportamiento, va a retratar de manera magistral esta forma de relaciones de personas. Aquí vemos los representantes del realismo literario. Si nosotros atendemos a Francia, pues vamos a encontrar a Henry Bale, o también llamado pues Stendhal, cuyos años ustedes lo tienen en pantalla. Y él va a ser pues el autor de Rojo y Negro. También va a ser autor de La Cartuja de Parma. Luego vemos a Honoré de Balzac, como ya había mencionado antes, con su obra La Comedia Humana, ¿sí? Que va a ser una forma de querer representar a través de una trilogía pues una serie de comportamientos humanos, ¿no? Dentro de la literatura. Luego vamos a ver Las Ilusiones Perdidas. Luego vamos a observar al literato Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y La Orgía Perpetua, ¿no? Este literato que va a influenciar mucho, sobre todo en un premio Nobel actual, que es Mario Vargas Llosa. Luego tenemos a Émile Zola, que va a ser un escritor, autor de Nana y el desastre. Pasamos a Inglaterra y vamos a encontrarnos con Charles Dickens con su obra Oliver Twist y David Copperfield. Ahí estamos viendo también el periodo de su existencia. También encontramos en Inglaterra las obras de Conan Doyle con su obra más representativa, Sherlock Holmes. Luego tenemos en Estados Unidos a el autor Hernán Melville y tenemos a su obra más representativa, ¿no? Moby Dick, esta lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Quien está representado a través de la ballena. Luego tenemos a Mark Twain con sus dos obras más representativas, Las aventuras de Tom Sawyer y tenemos Las aventuras de Huckleberry Finn. Luego tenemos en la literatura rusa a Nikolai Gogol con su influencia romántica, teniendo obras representativas como Las almas muertas, Taras Bulba y tenemos Nochebuena. Luego, como representante del realismo psicológico, a Fedor Dostoyevsky con su obra Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Esta última obra contiene pues el pensamiento de que si Dios no existe, pues todo estará permitido. Es el cuestionamiento que se hace, ¿no? Que se hace a Aloya. Muy bien, Alonia. Bueno, tenemos aquí a León Tolstoy también con su obra más representativa, La Guerra y la Paz, Ana Karenina y Los Cosacos. Luego tenemos también a Anton Chekhov con su obra El Jardín de las Cerezas y La Gaviota. Estos son los más representativos de la literatura rusa. Y en España tenemos a Benito Pérez Galdós con su obra Marianela. ¿Sí? Esta obra en la que narra acerca de una forma de obtener dinero, pero a través del ejercicio de la prostitución. Luego tenemos Episodios Nacionales, su otra obra de Benito Pérez Galdós. También en España tenemos las obras de Clarín, o también llamado Leopoldo Alas, con su obra Adiós, Cordera y La Regenta. Muy bien, nos toca hablar ahora de Fedor Dostoyevsky. Nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Su madre murió muy temprano de tuberculosis y su padre se deprimió sumergiéndose así en el alcohol. A los 11 años comenzó a sufrir de epilepsia hasta su muerte. Ha sido una persona muy enfermiza y luego
vamos a ver que fue enviado a San Petersburgo para estudiar en la Escuela de Estudios Militares, ¿no? A los 24 años logró el reconocimiento con su primera obra, Pobres Gentes. Sus obras posteriores fueron criticadas y eso lo sumió en una depresión. Va a ser, va a formar parte del círculo de Petrasevsky y vamos a ver que va a compartir ideales del socialismo utópico, ¿no? En su juventud va a tener estos pensamientos socialistas, pero del socialismo utópico. Y vamos a ver que también va a ser por ser integrante de este círculo y tener este pensamiento socialista, bueno, va a ser apresado. Y va a ser acusado de conspirar contra el zar Nicolás I, y va a ser condenado a muerte. Luego, felizmente se le va a cambiar la condena a 5 años de prisión con trabajo forzoso en Siberia, que luego lo va a plasmar en sus memorias de la Casa de los Muertos, ¿no? También vamos a ver que en su obra va a hacer mucho de añadir estos elementos autobiográficos. Se aficionó al juego y perdió mucho dinero. Firmó un contrato para escribir 2 novelas en 6 meses. Escribía por las mañanas Crimen y Castigo y por las tardes El Jugador, ¿no? Bien, en esta época pues había esta forma de manifestar, de publicar tus obras en revistas, ¿no? Escribías un capítulo, por ejemplo, y lo presentabas ante una revista y la revista te pagaba por esa publicación. A la siguiente semana, pues, tú escribías más de la misma obra y así iba haciendo más voluminoso. Obviamente, si a las personas les gustaba tu obra, pues tú podías alargarlo cuanto quisieras. Y así, pues, también ganabas y dependía la revista de lo que tú escribieses. Y es así como lo hacía, ¿no? En las mañanas se escribía Crimen y Castigo y por las tardes se escribía El Jugador. Recordemos que El Jugador también tiene elementos autobiográficos, puesto que él se había aficionado al juego. Como les había dicho, sus obras tienen muchos elementos autobiográficos. Y así es que perdía. Ya cuando comenzó a ganar mucho dinero, pues él decidió cambiar su vida, ¿no? Y luego, por eso, años antes de su muerte, él llegó a profesar el cristianismo ortodoxo, ¿no? Porque era un pensamiento que él antes no lo tenía en su juventud. Además, también criticó a las ideas socialistas que había él eh, militado en en su juventud. Así es que vemos que hay una reivindicación de su modo de pensar anterior. Y es así que también lo vamos a encontrar en su obra, sobre todo la más representativa, que es Crimen y Castigo. Murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Bien, vamos a hablar ahora de su obra, las características y también vamos a nombrar algunas de sus producciones. Vamos a ver que las características de las obras de Dostoyevsky, bueno, él va a ser considerado el más grande psicologista, honda inspiración cristiana, porque al final va a tener pues esta reivindicación los personajes gracias a los pensamientos cristianos. Luego va a haber una gran fuerza descriptiva, la forma en cómo va a observar, cómo va a expresar el ambiente, cómo va a expresar la contraposición de sus ideas y sus comportamientos, bueno, va a ser muy resaltante de las obras de Dostoyevsky. Personajes desgraciados, vamos a encontrarnos con personajes que van a sufrir los desmanes, los fenómenos sociales que se dan en su época. Vamos a ver que va a haber una solidaridad con el sufrimiento humano, la forma en cómo va a plasmar la tragedia humana, el despertarse, el lamentar despertarse todos los días, la forma tan trágica como vivía el aspecto laboral de los personajes y cómo es que realizan acciones las personas para poder salir adelante, va a ser plasmado y lo van a hacer de un modo que vamos a los lectores empatizar el, con estos personajes, ¿no? Pero aunque ellos hayan matado, aunque ellos hayan sido unos ludópatas, por ejemplo. Vamos a ver que en sus obras va a tener a Pobres Gentes, escrito en 1846, Humillados y Ofendidos en 1861, Memorias de la Casa de los Muertos, 1861, 1862, por lo mismo que le dije que podía extenderse las obras, ¿no? Luego tenemos Memoria del Subsuelo en 1864, Crimen y Castigo en 1866, El Jugador el mismo año, puesto como habíamos mencionado en su biografía, ¿no? El Idiota, 1868 y 1869, El Eterno Marido, 1870, Los Endemoniados,
en 1871 y 1872, Los hermanos Karamazov, una de las grandes obras de Fyodor Dostoyevsky, sin duda alguna, ¿no? 1879, 1880, y luego tenemos por último el diario de un escritor póstuma, publicado de manera póstuma, ¿no? ¿Qué quiere decir póstuma? Después de su muerte. 1873 y 1871. Las novelas de Dostoyevsky no son novelas de tesis, pues no defienden o sustentan tal o cual ideología, sino que configuran personajes que son perseguidos por tales creencias, ¿no? No vamos a hacer una... Dostoyevsky no va a hacer una apología de cierta ideología, sino que va a hacer contraposición de ideas, ¿no? Por ejemplo, el ateísmo promulgado, pues propuesto por estos intelectuales, y vamos a ver el cristianismo, pues, que va a estar en contradicción en un solo personaje. Es toda la información que tenemos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos. Sin más, me despido. Goodbye.